Todo tuyo. Ok. Bueno, ya le di el ok, así que supongo que me estarán escuchando. No vi ni los nombres de los que estaban, salvo uno o dos. Ay, no sé ni lo que iba a decir. Bueno, ustedes, bueno, ya saben que el curso es más que nada para evaluar no tanto la parte básica de lo que es la hemostasia, sino qué hacemos a partir de obtener, de tener resultados alterados en las pruebas de hemostasia básica, que son las que se utilizan de entrada en cualquier laboratorio, y cómo llegamos, o cómo pensamos qué tipo de, primero, si tiene una deficiencia de algún factor o no. Eso lo vamos a ver en las primeras 4 clases. La cuarta en realidad es de casos clínicos, pero básicamente el efecto de las deficiencias raras y las deficiencias más comunes, entre comillas, que se puedan encontrar, las vamos a ver en la clase 2 y 3. La 4 sería de casos clínicos y después las otras 4 son del tema de las plaquetas, que por ahí es lo que por ahí menos gente lo hace, pero no está mal saber cómo funcionan y cómo se pueden estudiar. Muchas cosas son simples. Esta primera clase, en realidad, no quiero ahondar demasiado, pero bueno, lo que pasa es que no, es difícil dar cómo estudiar las deficiencias si uno no tiene ciertas nociones de la fisiología de la coagulación. En este caso solamente por favor, los que están conectados, silencien. solamente hablar de ciertas nociones de la fisiología de la coagulación, de la parte plasmática, que es la parte que vamos a ver en estas primeras 4 charlas, digamos. Así que, bueno, algunos si ya han hecho el primer curso, quizás las hayan visto. Todos sabemos que la etapa de la hemostasia en realidad está integrada por 3 componentes: el componente vascular, o llamado endotelio, digamos, que es el que recubre todas las arterias, las venas, la parte interna, digamos, por donde circula la sangre. La hemostasia primaria, que está dada por las plaquetas, que las vamos a evaluar o las vamos a estudiar o ver qué métodos de estudios hay en la segunda parte de este curso. Y la hemostasia secundaria, que es la formación de la fibrina. Como ven acá a la derecha, ante una lesión, ya deben recordar muchos que la primera función que tiene el endotelio es la vasoconstricción, como un mecanismo de defensa, digamos. Se contrae para hacer que la pérdida de sangre por una alteración del endotelio en un punto determinado sea más chico, digamos, al contraerse con todos los mecanismos que tiene. Simultáneamente, ya nomás desde el momento del inicio de la lesión, se activan las plaquetas, particularmente porque entran en contacto con componentes que están por fuera de la sangre, digamos en la zona de la lesión, terminan formando un tapón plaquetario que luego, como también se produce la activación de la coagulación un poquito más lenta, termina formando el coágulo de fibrina, que es el que va a definitivamente detener el sangrado en esa zona. Y luego viene la etapa un poco más lenta, que es la fibrinolisis, la lisis de ese coágulo y la remodelación del endotelio, volviendo el vaso a su nivel previo a la lesión que había tenido. Esto es más o menos lo mismo. Vemos acá que ante una pérdida de sangre van a salir hacia el subendotelio o hacia los órganos los glóbulos rojos y las plaquetas, pero además de la vasoconstricción, que es lo primero que les dije, recuerdan que se produce la adhesión plaquetaria, que ya la vamos a ver en detalle en la segunda parte del curso. Las plaquetas se adhieren al colágeno particularmente que se expone, que nunca está en contacto con la sangre, pero en ese momento sí. Además, las plaquetas de activarse se van agregando entre sí, van como llenando huecos, se van pegando unas a las otras y forman el tapón plaquetario. Y por último se produce la formación de fibrina, como les dije, cuando se activa el sistema de coagulación y termina formando fibrina como producto final. En el sistema de coagulación
está formado en un 99,9% por proteínas o glicoproteínas. El iniciador de la activación de la coagulación es el factor tisular. El factor tisular nunca está en contacto con la sangre en un estado normal, digamos, sino que tienen muchas células, como dice acá, el endotelio, los monocitos y las plaquetas también los neutrófilos, tienen la capacidad de, ante alguna señal de activación, de rápidamente sintetizarlo y exponerlo en la superficie de esas células. Y eso hace que el factor tisular entre en contacto con la sangre, con los componentes de la sangre, y en particular con el factor 7 para dar inicio a la cascada a la activación de la coagulación. Luego tenemos el fibrinógeno, que es el factor 1, el factor 2, que es la protrombina, y después tenemos factores 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y componentes de la fase de contacto, que después vemos que los quirinógenos de alto peso molecular y la precalicreína. Simplemente como cosa importante que seguramente ya todos recuerdan, es que la mayor parte de ellos se sintetizan en el hígado, por eso el hígado tiene tanto que ver con la hemostasia, excepto el factor 8, que además tiene sitios extrahepáticos de síntesis. Acá está el peso molecular, hay algunas moléculas como el fibrinógeno, el factor 8 y el factor 13, que son de alto peso molecular en comparación. La vida media está dada en horas, en algunos es corta, como en el factor 7, en otras es un poco más larga. La manifestación clínica se refiere a que cuando hay deficiencia en general de los factores de los que tenemos en este lugar, en algunos de ellos más que en otros, se manifiesta como una manifestaciones hemorrágicas, o sea, hay posibilidades de tener sangrado. Obviamente que va a depender de qué factor, no tiene que ver con la importancia, sino dónde está ubicado en la cascada. La deficiencia de 8 y la de 9, que son las hemofilias A y B respectivamente, son las más sangrantes, digamos, las que tienen más posibilidad de tener hemorragias en algún momento de su vida. En las otras, la posibilidad existe en determinadas circunstancias. Cuando hay un exceso o un aumento sostenido de estos factores o de alguno de estos factores, ayudaría en ciertos casos a unos estados tromboembólicos, pero no hay tanto peso para eso. Sí, en este caso lo importante es que las deficiencias, cuando son congénitas o adquiridas, pueden inducir sangrados, y depende de cuál de ellos sea, va a tener mayor o menor relevancia en la intensidad o la severidad del sangrado. Esto es simplemente una figurita donde vemos como si fuera un vaso al factor tisular que se libera cuando hay una lesión tisular. Fíjense que recuerden que lo primero que se une es al factor 7, y el complejo 7 factor tisular, el 7 que se activa, si está activado por el factor tisular, va a activar al 9 y también va a activar al 10, y va a terminar de una manera u otra interviniendo en el complejo protrombinasa para que el 10 junto con el 5 activan a la protrombina o factor 2 en trombina, que es la principal enzima del sistema de la coagulación, que tiene 1 millón de funciones. Una de ellas, que es la que estamos mostrando en la figura en realidad, es actuar sobre el fibrinógeno para formar la malla de fibrina a través de fibrina soluble, fibrina insoluble, que luego con el factor 13 se estabiliza y queda como más compacto. Es un dibujito diferente para mostrar en forma sintética lo que sucedería in vivo. Una cosa importante también es saber que durante los primeros 6 meses de vida de los chicos, en general los chicos tienen TP y APTT, TP y tiempo de trombina prácticamente normal como tienen los adultos, pero suelen tener APTT más largos, al menos durante los primeros 3 meses, respecto al rango de normalidad que uno puede tener en el laboratorio. Y eso se da en particular porque, si se fijan del lado de la derecha, hay muchos factores, están alrededor del 50%, que es lo que pasa, por ejemplo, con los factores de la vida de la fase del contacto, en los 3 primeros meses o el primer mes, el 9, el 11 y el 12 van aumentando progresivamente,
llegando casi a la normalidad, digamos, a los 6 meses, de tal manera que ahí sí, a raíz de que llegan a tener casi un 100% de los factores, están como están en la etapa adulta, y las pruebas básicas de hemostasia tienen un rango de normalidad o de referencia muy similar, pero eso es casi después de los 6 meses, para hacer un resumen, digamos. No durante los 2 meses primeros o 3 meses se nota la diferencia en el descenso natural, que si uno tiene un factor 7 bajo o de 50% de los chicos, no es que tenga una deficiencia, es simplemente que está en una etapa de crecimiento, digamos, y de una síntesis que va fisiológicamente incrementándose hasta alcanzar la madurez, digamos, al menos a los 3 meses, por después, más allá de los 3 meses, digamos. Otra cosa importante, porque también que ya lo hemos remarcado en el primer curso que hicimos, es que hay un grupo de factores, de estos factores de la coagulación, que son vitamina K dependientes, que son los que están acá en verde, en costado derecho, que son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, y los inhibidores, proteína C, S y Z. ¿Qué significa que son vitamina K dependientes? Es porque para que estos factores y estas proteínas funcionen, requieren que sean gamma carboxilados y que tengan un grupo que se denomina GLA. Y esto que se hace con una carboxilasa, y tener un grupo carboxilo extra es lo que hace que sean funcionales. Si no, son como proteínas que circulan pero no tienen capacidad de funcionar. Y eso lo hacen en el hígado simultáneamente con la óxido-reducción de la vitamina K. Por eso es el ciclo de la vitamina K, donde la vitamina K que ingresa por la dieta y por la flora bacteriana a partir del intestino, sufre desde la vitamina K reducida a una vitamina K oxidada o epóxido, y este ciclo de la vitamina K está acoplado a la carboxilación de estos factores. Es por eso que son factores que dependen de la vitamina K y que justamente cuando hay ciertas drogas, como por ejemplo los anticoagulantes orales, el acenocumarol, la warfarina, que intervienen, o mejor dicho, que terapéuticamente interfieren con estas reductasas y por lo tanto bloquean el ciclo de la vitamina K, hace que los factores los factores 2, 7, 9 y 10 bajen, que es el interés, el mecanismo antitrombótico. Eso tiene un objetivo terapéutico, y es ¿por qué? Porque al estar bloqueado el ciclo de la vitamina K, los factores se van a sintetizar antigénicamente, van a estar normales, pero no van a tener este carboxilo extra y por lo tanto no pueden funcionar. Acá tenemos, digamos, simplemente para ver, tienen ciertas diferencias, pero muchas similitudes en los factores K dependientes. Por ejemplo, el factor 2 o protrombina, el 7, el 9 y el 10, todos tienen una zona de amino terminal y una zona carboxilo terminal. En algunos, lo que está indicado acá son los sitios de corte donde se produce la activación, donde, por ejemplo, la protrombina pasa a trombina cuando se activan o se corta en estos sitios, que son los que están indicados acá con numeritos, y las argininas, que es donde se produce el corte de los factores y pasan a ser de simógenos, que son los factores inactivos, a factores activos, cuando sufren el clivaje por una enzima previa. O sea, todos son simógenos que se transforman en enzimas en la forma A, 7A, 9A, cuando sufren una transformación a partir de un simógeno, de una enzima previa que lo activa. Bueno, simplemente para que vean que hay también mucha homología entre ellos. ¿Para qué les sirve, para qué es necesaria que estos factores sean vitamina K dependientes? Es porque la hemostasia no se puede realizar a nivel en circulación, digamos. No se puede activar el factor 2 acá, se corre un poco, o el factor 9 o el factor 10, y en circulación es muy difícil que al no estar juntos puedan llevar a cabo una activación eficiente. Entonces eso se hace, la coagulación es eficiente
sobre superficies celulares, particularmente a nivel de la superficie de la plaqueta. Y para que se produzca ese anclaje, que sería que se junten un tiempito, necesitan de los residuos GLA, de ese carboxilo extra, porque a través de puentes de calcio se une a los fosfolípidos de carga negativa de las superficies celulares. Entonces, por ejemplo, va a permitir que el factor 10, ese sería el complejo protrombinasa, el factor 10 activado con el residuo GLA, la protrombina que también tiene residuo GLA, se puedan estar más juntos, junto con el factor 5A, que no es vitamina K dependiente, pero que puede acoplarse, es muchísimo más eficiente y va a hacer que la protrombina pase a trombina. Es por eso que se necesita simplemente ese grupo carboxilo extra, para unirse a través del calcio a las superficies fosfolipídicas y hacer más eficiente la reacción, digamos, fisiológicamente. Acá tenemos, como en grande, digamos, por alguna manera decirlo, perdón, todo el esquema de la fase de contacto, que ahora les voy a mostrar algunas cosas, pero en el cual están los quininógenos, la precalicreína. Nunca se sabe bien cómo se produce esto, esta autoactivación o no, pero es con cargas negativas, y es la vía, que es el comienzo de la vía intrínseca, que es la vía más larga, que es la vía que uno evalúa en el APTT, y la vía fisiológica es la que está del lado de la derecha, que es la vía extrínseca, que es con el factor tisular, cuando se expresa por las células que ya les mencioné antes, que tienen que por algún mecanismo o por alguna citoquina se activan, expresan el factor tisular, van a poder activar al 7 y formar el complejo factor tisular 7 activado, y de esa manera, de un lado o del otro, llegan a formar la activación del 10, la activación de la protrombina, la generación de trombina, y una de las funciones principales que dijimos que era formar la fibrina estable. Todo este sistema está basado en zimógenos. Todos los factores que vimos en esa tabla son proteínas que no tienen actividad, pero cuando se activan, pasan a ser enzima y son serinoproteasas, y en general actúan sobre residuos arginina de la enzima del zimógeno que tienen que activar. Obviamente que el 5 y el 8, que no son K-dependientes ni nada de esto, son importantes, el 8 y el 5, porque son cofactores, que se activan por la misma trombina que se forma al principio, que por eso es un mecanismo de retroalimentación positiva, actúa sobre el 5, activándolo al 5 activado para que ayude al complejo protrombinasa, y al factor 8 lo transforma en 8 activado en el complejo tenasa, haciendo que se forme más cantidad de factor 10 activado. Son importantísimos porque son los que amplifican la activación de la coagulación. El sistema que muchas veces queda como una incógnita, ¿qué pasa con la fase de contacto? Es un poco difícil de evaluarla, no de evaluarla, de explicarla a veces, pero en el último tiempo hubo algunos avances en conocer, y en general, ante una superficie de carga negativa, es importante que tienen que estar, que forman parte inicialmente los quininógenos de alto peso molecular y la precalicreína. Lo que primero hay es, ante una superficie de carga negativa extraña, como dice acá, ¿qué tipo de superficies? Por ejemplo, el reactivo de la PTT, catéteres, el ECMO, o superficies biológicas. Muy importantes son los polifosfatos, que provienen de células o que están presentes en la superficie de bacterias. El RNA, el DNA, muchas de esas sustancias biológicas transitorias actúan como superficie para activar al 12. Por eso el primer paso, que es el paso 1, es la autoactivación del factor 12 mediante cualquiera de este tipo de superficies como está acá. El segundo paso, que sería este que está acá, sería que el factor 12 activado activa a la precalicreína a calicreína. Y el paso 3 sería una amplificación, donde la calicreína lo que hace es activar al 12 que no se terminó de activar. O sea, es como un círculo vicioso, formando de esta manera cantidad de factor 12 suficiente, que es el que va a actuar luego para continuar la cascada, actuando sobre el 11, formando el 11, etc. Pero también hay que recordar que la fase de contacto, particularmente el factor 12, tiene mucho que ver con la fibrinolisis.
Es por eso que creo, no me acuerdo si en la parte de deficiencia de 12 lo digo, pero creo que sí. El factor 12, la deficiencia de factor 12 se asocia más a fenómenos trombóticos que a fenómenos de sangrado. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la fibrinolisis. Es el que cuando hay déficit de factor 12 hay alteraciones a nivel de la fibrinolisis. Entonces hace que el trombo, por ejemplo, no se pueda disolver adecuadamente. Se lo conoce como factor Hagemann y en realidad es el nombre del médico que tuvo un tromboembolismo de pulmón por una deficiencia de factor 12, y es por una alteración de la fibrinolisis, no, por eso es que se asocia a fenómenos tromboembólicos más que sangrantes. Pero también tiene mucho que ver con el sistema de la inflamación, por eso tiene que ver con con componentes del complemento, y también con en conjunto con el quitinógeno de alto peso molecular actúan liberando bradikininas y bueno, intervienen en distintos procesos, estas que son, digamos, inocuos para muchas cosas. Hablar de la fase de la vida de contacto tiene mucho que ver con como la respuesta de la PTT, pero tiene muchas funciones que nosotros no las vemos en los ensayos de coagulación. Ya les digo, sobre la fibrinolisis, sobre el complemento y sobre otros tipos de mecanismos. O sea que tienen su importancia a nivel fisiológico. Acá está especificado más o menos igual. Siempre circulan como en conjunto, unidos, los quitinógenos de alto peso molecular junto con la precalicreína, y como les dije, formando el 12 activado cuando se activan, y terminando participando en la vía intrínseca, por eso que todos estos factores intervienen en lo que llamamos el APTT. La vía extrínseca, que es el tiempo de protrombina, y que la evalúa, es a partir del factor tisular y el 7, y la vía común es tanto viniendo de un lado como del otro, formando el complejo tenasa y el complejo protrombinasa, y la generación de trombina y la formación de fibrina. O sea que esta última parte es evaluada por las dos pruebas, por el TP y por el APTT. Esto es simplemente para mostrar, no sé cómo se saca esto, que no... Bueno, acá lo que vemos es el tema del 8 y del von Willebrand. El factor 8 es en un cromosoma, en el cromosoma X, y el factor von Willebrand en el cromosoma 12. Son los sitios celulares, los sitios de síntesis. Lo importante para decirles en realidad y para recordar es que el factor 8 circula, la única manera que circula en sangre es formando un complejo con el factor von Willebrand, que son moléculas de alto peso molecular, y por eso que están tan asociadas una con la otra. Obviamente el factor 8 complejado no tiene ninguna función, pero cuando hay trombina presente, que se empieza a formar por lo que les dije al principio, va formando sobre el factor 8, lo va cortando, como ven acá en estos puntitos, en estas flechas o puntas de flechas, lo va cortando hasta que termina cortando la parte donde está unido al factor von Willebrand, y acá sí tenemos al factor al final, el factor 8 activado. Este factor 8 activado es el único que tiene actividad funcional, que por lo tanto va a participar en el sistema de amplificación del sistema de coagulación. Pero ¿por qué va complejado? Es porque el factor 8 es un factor muy lábil, entonces es como que lo protege y lo suelta solamente cuando tiene que ejercer su actividad o su acción. ¿Qué pasa cuando llegamos a la etapa final? Se las estoy haciendo un poco más corta porque, bueno, es un tema que por ahí muchos ya vieron, y además porque no es el objetivo puntual de esta parte, sino ver las deficiencias. El fibrinógeno, que es una molécula muy grande, tiene regiones D, regiones E, formado por 3 pares de cadena, alfa, beta y gamma. Cuando actúa la trombina, lo que hace es primero cortar los fibrinopéptidos A, que son esos puntitos, unas pequeñas péptidos en la punta, haciendo que las moléculas puedan acercarse por interacción electrostática. Luego eliminan en una segunda etapa los fibrinopéptidos B, que están acá especificados arriba, donde está el corte para el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B, que son pequeñitos pedacitos del fibrinógeno, pero que le cambia totalmente la carga, haciendo que se pueda, al eliminar los dos tipos de péptidos, el A y el B,
que la interacción entre ellos sea muy fuerte, formando la fibrina. Esas cadenas largas de moléculas de fibrinógeno, una unida a la otra. Pero la fibrina sigue siendo soluble, o sea, puede ser disuelta, digamos. Si es que no actúa el factor 13. Para eso está la trombina, además de formar y llegar hasta formar la fibrina soluble, también activa el 13 a factor 13 activado. Acá a la derecha tienen el factor 13, que es como una molécula especular que tiene cadenas A, bueno, la subunidad A, que acá está en amarillo, y la subunidad B, pero tiene dos subunidades B y dos subunidades A, y un sitio péptido de activación y un sitio activo, que es una cisteína. Por eso el factor 13 es la única enzima que no es una serinoproteasa como el resto de los factores de la coagulación, sino que esta es una cisteínoproteasa, porque el sitio activo es una cisteína que está acá escondida como un punto en amarillo en el dibujo. Y lo que va a hacer es al actuar sobre la fibrina soluble, formar la fibrina insoluble, que sería la malla de fibrina. Esto es por la reacción de transglutaminasa. Acá tenemos una cadena de fibrinógeno para una dirección, digamos, empezando a la derecha en el amino terminal y luego carboxilo terminal, con otra que está cerca, pero a la inversa. Y hay entre la glutamina y la lisina de una cadena y de otra y de la cadena de abajo, hay una interacción. Pero lo que hace el factor 3 en presencia de calcio es, a través del residuo cisteína o del sitio activo, es formar un puente amida, haciendo que esto, que es simplemente una atracción de carga, se transforme en una reacción, no me sale el nombre, pero una reacción fija, no es la palabra esa, pero una reacción que no se puede disolver, una reacción en química fuerte, liberando amoníaco, y entonces ahí esa fibrina que antes era insoluble, o soluble mejor dicho, se transforma en insoluble porque no puede ser disuelta, por ejemplo, por un aumento de la presión o por un aumento de la circulación de la sangre. Tiene que ser destruida por enzimas directamente. Si uno lo ve así esquemáticamente en un dibujito, acá tenemos la zona de la lesión, donde estaba la plaqueta activada, la generación de trombina, etc. Vemos que una vez que se empieza a formar la fibrina, se van pegando moléculas de factor 13, que se van activando por la trombina en 13 activado. Y si lo vemos más de cerca, esta parte vemos cómo ese 13 activado lo que va haciendo es el crosslink, o sea, la unión de una cadena con la otra cadena vecina, formando esos puentes amida, haciendo que sea una malla de fibrina bien dura, digamos, y que puede resistir la presión sanguínea, y entonces es la malla de fibrina que uno conoce, que va a permanecer ahí hasta que actúe el sistema fibrinolítico y la remodelación del vaso. Como todos sabemos, el sistema de coagulación no está basado en la cascada esa de coagulación que todos conocemos, que es didáctica, pero que se sigue usando al día de hoy, sino que en realidad siempre hay una fase de iniciación, una de amplificación in vivo y una de propagación. La de iniciación en realidad es en donde actúa, es cuando las plaquetas se adhieren al subendotelio, los fibroblastos que están por debajo del vaso sanguíneo, roto en esa zona, va a generar, por ejemplo, trombina y va a activar otras proteínas porque la sangre sale. Va a actuar sobre las plaquetas que están cerca, va a producir y va a seguir con la amplificación de los hemógenos que pasan a enzimas, etcétera, generando pequeñas cantidades de trombina que luego sobre las plaquetas activadas lo que hace es exacerbar, en base a lo que ya vimos en la fase didáctica, en la fase del esquema de la cascada, generando cada vez más cantidades de trombina hasta que sea suficiente. O sea, fisiológicamente tiene una manera de autorregularse. Pero así es como actúa fisiológicamente, no en el aire, sino la primera parte sobre los fibroblastos que se exponen, la segunda parte sobre plaquetas y la tercera parte de amplificación y generación de gran cantidad de moléculas de trombina sobre las plaquetas activadas. Eso así fisiológicamente sucede in vivo. Ahora,
hay un balance hemostático entre el sistema de coagulación y el sistema de fibrinólisis que ya les mencioné, que es para remover la malla de fibrina. Ante un vaso sanguíneo lesionado, dijimos que se termina generando trombina, que es la principal enzima del sistema de coagulación, y el fibrinógeno pasa a ser fibrina, pero simultáneamente y a una velocidad un poco más lenta, también en parte por lo que les dije del factor 12, la guía de fase de contacto, el plasminógeno, por también otros activadores, es otra enzima, que otro simógeno, digamos, que pasa a generar plasmina. La plasmina es la principal enzima del sistema de la fibrinólisis, cuya función es degradar a la fibrina ya soluble, e insoluble, mejor dicho, a una velocidad un poco más lenta, rompiéndola, digamos, formando pequeños y grandes fragmentos o productos de lo que llamamos PDF, productos de degradación del fibrinógeno o productos de degradación de la fibrina. No es lo mismo, pero los engloba a todos, que es el sistema de lisis de la malla de fibrina que se formó antes. Y simultáneamente se va regenerando el vaso a ese nivel. Están interconectados los dos sistemas. La fibrinólisis vía intrínseca, ¿cómo se activa? Es lo que les dije del factor 12 particularmente, actuando sobre el plasminógeno para formar plasmina. La vía extrínseca es a través de el TPA y el UPA, que son activadores del plasminógeno, que son liberados particularmente por la célula endotelial, y la vía exógena es la vía medicamentosa o terapéutica que se usa, por ejemplo, que es lo que más se utiliza, digamos, es streptokinasa o el APSAC, que se utiliza, por ejemplo, en pacientes con infarto de miocardio, que es lo más típico. Que el infarto de miocardio, cuando el paciente concurre a la guardia con esa sintomatología, detectan que tiene menos de 4 horas de iniciado el infarto, pueden aplicar estas drogas para alisar el coágulo, la malla de fibrina y el coágulo que se formó a nivel del miocardio. Si pasa más de 4 horas, 6 horas, 8 horas de que ya empezó la coagulación, directamente no tiene acción, porque la malla de fibrina ya no puede ser destruida, al menos mediante la vía terapéutica. Pero esa, la vía exógena, está basada básicamente, piensen siempre en el ejemplo del infarto de miocardio. De tal manera que cuando se formó la fibrina, por como llegamos de la activación de la coagulación, la fibrinólisis también tiene muchos componentes. También tiene activadores, como les dije, el TPA, el UPA, etc. También tiene inhibidores, como el PAI-1, que es el inhibidor del TPA, y particularmente. Pero la plasmina, que es lo que se forma, que es la enzima, también, bueno, tiene sus propios inhibidores, la alfa-2 antiplasmina, la alfa-2 macroglobulina, etc. Pero en concreto la plasmina va a actuar mientras la dejen y no la inhiban sobre la fibrina insoluble, liberando todo esto que ven acá, que son distintos fragmentos o productos de degradación del fibrinógeno y la fibrina, entre ellos está el dímero D, y así de esa manera termina, entre comillas, lo que es la formación de la fibrina en forma muy esquemática y cómo actúa la fibrinólisis con todos estos componentes que están involucrados, que no quiero entrar en detalle exactamente ahora. Ahora, el sistema fisiológico que vimos recién de activación del sistema de coagulación también tiene su propio sistema de frenado, y eso es por los inhibidores fisiológicos, que no vamos a hablar mucho de ello porque vamos a hablar más que nada de trastornos hemorrágicos, no tanto tromboembólicos, pero están todos estos que están acá: la proteína C, la S, la Z, trombomodulina, antitrombina, cofactor 2 de heparina, el TFPI, todos estos también son en general, la mayor parte de ellos son de síntesis hepática, excepto la trombomodulina y el receptor endotelial de la proteína C y el TFPI. El resto son todos de síntesis hepática. Sus deficiencias, en vez de producir sangrado, como pasa con los factores, se asocian a fenómenos tromboembólicos. En algunos casos más que en otros, que no es el motivo del curso, pero bueno, dentro de ellos el que se asocia más a fenómenos trombóticos, tiene mayor poder de riesgo, digamos, o mayor índice de riesgo, es la deficiencia natural, la deficiencia congénita de antitrombina, más que cualquier otra.
Así que, para que vean un poco la diferencia, pero este es el sistema regulatorio que tiene el propio sistema de la hemostasia para autorregularse de alguna manera. Una vez que se forman las enzimas, empieza a actuar el sistema de inhibidores fisiológicos, que son parte de los integrantes, son estos que están en esta tabla mostrándoselos acá. Acá simplemente se muestra dónde actúan. La antitrombina no solamente actúa sobre la trombina, sino que también tiene capacidad de inhibir al 10, también al 9. El cofactor 2 de heparina es un inhibidor exclusivo de la trombina. La plasmina, que es la enzima de la fibrinolisis de la alfa-2 de plasmina. Bueno, es un esquema distinto para mostrar dónde actúan los inhibidores fisiológicos, que esos son, en general, podemos dividirlos en dos grupos. Las serpinas, que son los que dependen de glicosaminoglicanos, y otros que son serpinas, pero que no dependen de glicosaminoglicanos. Cuando uno habla de glicosaminoglicanos, podemos hablar de los glicosaminoglicanos naturales que todos tenemos, como el dermatansulfato, por ejemplo, o el heparansulfato, que recubren el endotelio también, es un mecanismo antitrombótico, o lo que llamamos en forma exógena la heparina, de alto o de bajo peso molecular, son glicosaminoglicanos. Y estos actúan, en general, ayudando a que ejerzan su acción mucho más efectiva, particularmente a la antitrombina, al cofactor 2 de heparina y al inhibidor de la proteína C. Ahí hay otro grupo que son serpinas, pero que no dependen de los glicosaminoglicanos. Y otro grupo de inhibidores que no tienen nada que ver con las serpinas, que son la proteína C, es el alfa-2 macroglobulina y el TFPI, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Qué son las serpinas? Como el nombre lo indica, son inhibidores de serinoproteasas. Serinoproteasas eran las enzimas que se generan después de que el enzimógeno pasa a ser enzima. Es una familia muy grande, tiene mucha homología estructural entre ellas. Hay 36 serpinas en el genoma, y es un porcentaje importante, porque el 10% de todas las proteínas plasmáticas son serpinas, o sea, es un grupo grande, digamos, hasta en peso, digamos. ¿Qué ventajas tiene el mecanismo de las serpinas? Es que actúan en forma irreversible, inhibiendo a las proteasas, dentro de ellos están los factores de la coagulación activados, lo cual es un mecanismo altamente eficiente cuando existe una cascada proteolítica que se activó de la manera que sea, como la de coagulación. Si no hubiera algo que lo frena, seríamos un trombo caminando. Los cambios conformacionales que se producen en la serpina y la proteasa al interactuar entre ellos hacen que el clearance, la eliminación de ese complejo, se exacerbe, sea mucho más acelerado, y en parte porque es reconocido por receptores celulares que lo depuran rápidamente de la circulación. Si ven acá abajo en un dibujito, digamos, si tenemos, es una estructura cristalográfica, por ejemplo, de los rayos X, vemos como la serpina, que sería la que está acá abajo, encuentra la enzima, que es una proteasa, interactúa en determinado momento, esa reacción sigue siendo reversible, pero en un momento esa interacción es tan fuerte que hay un cambio conformacional muy importante, tanto en la serpina como en la proteasa, transformándola en una reacción irreversible, cambia de forma completamente, ya no hay manera de desarmarlo, digamos, y la única manera es eliminándolo del organismo a través de receptores celulares específicos que favorecen su eliminación, digamos, o su depuración del sistema. Y esta, que es la última diapositiva para mostrarles en forma sintética lo de la activación, o de hecho la vía de la activación del sistema de coagulación. Recordar siempre que hay una fase vascular liderada por la vasoconstricción dada por las mismas células endoteliales, la fase plaquetaria donde se produce la adhesión, como ya vamos a ver en detalle después de la clase 4, la 5, la adhesión y la agregación plaquetaria. Hay una fase 3 de coagulación, que es la formación del coágulo, donde intervienen todos por distintos mecanismos, vía intrínseca, vía extrínseca, por como sea, se termina generando trombina que actúa sobre el fibrinógeno para formar fibrines y forma ese coágulo, esa fibrina que primero es soluble y luego es insoluble. Y la fase 4 es la fibrinolisis, que es lo que les dije someramente recién, cuando empieza a destruir el coágulo que se formó,
hace que se retraiga también el endotelio en esa zona y finalmente el coágulo se libera cuando ya te ha asegurado la remodelación de las células endoteliales que faltaban o que se rompieron en esa zona y el vaso vuelve a su situación natural, digamos. Creo que esa era la última diapositiva. El objetivo no era volverlos locos ni profundizar mucho sobre el tema, era simplemente un recordatorio para las clases próximas y las que vienen, al menos en la parte plasmática. Así que eso es todo lo que tenía para decirles hoy, era simplemente un recordatorio y una introducción, porque no conozco si todos están involucrados, si eso ya han visto el primer curso o no, si están involucrados un poco en la hemostasia, pero para entender las fases, las deficiencias, es mejor, hay que saber dónde actúan, o cómo es el mecanismo normal. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, porque probablemente la mayoría... Sí, había una pregunta en el chat, no sé si la viste. Uno así en el chat. ¿Cuál es Sí, el valor máximo? No, no te puedo decir. Por una cuestión muy simple, no te lo puedo decir porque depende del reactivo de APTT. Digamos, si vos tenés una quizás un valor por encima de 55 segundos para la media de los factores de los reactivos de APTT puede ser un valor que lo podés asociar a que quizás tenga la deficiencia de algo, o alguna alteración o algún inhibidor. En general, los valores de los reactivos comerciales depende de los comerciales, digamos, que hay, tienen un valor promedio de 30 y pico, 35, un valor medio, pero puede ser que el valor normal se extienda hasta 40, 42, depende de cuál sea el reactivo, la marca, el activador, si lo haces en un manual, si lo haces en un semiautomático. Ustedes saben que los valores de referencia dependen de muchas cosas, particularmente del tipo de reactivo y del activador. Así que, pero por valores recién, digamos, por encima de 50, de 50 segundos, 55, pero que tengan alguna manifestación clínica como para pensar, le tengo que estudiar algo. Si no, es simplemente dejar pasar los días. Si el paciente no tiene ninguna sintomatología de nada clínica ni hemorrágica, no es necesario estudiarlo, es simplemente ver qué va pasando en el tiempo. En algunos chicos se nota más ciertas deficiencias naturalmente que tienen que en otros, nada más. No sé si está contestada o no. Flor, si Todos tienen quiere, los micrófonos cerrados, así que no creo si que... quieren activar los micrófonos, no hay ningún problema. Ahora lo pueden hacer. Pueden activarlo. Por ahí no tiene mucho para preguntar porque, bueno, esto es un poco un recordatorio o una Ujú. introducción a lo que vamos a ver cuando veamos a partir de la próxima, en forma individual, las deficiencias, de qué tipo son, etcétera, los factores en forma separada, digamos, incluidas las hemofilias, el Wiener, etcétera. Sí, Silvina. Sí, es verdad, Así que, parece que dice un repaso. Silvina estuvo en el primer módulo. sí, es un recordatorio, así que, pero bueno, no puedo empezar arrancando con una deficiencia de factor 5 sin saber dónde está actuando, porque uno tiene en la cabeza todo el sistema, así que siempre uno interpreta. Cuando arranquemos en la mitad con la plaqueta, por más que mucha gente tenga menos nociones sobre la plaqueta, les tengo que mostrar cuál es el mecanismo, el metabolismo plaquetario, qué sé yo, como para entender cómo son los estudios plaquetarios también y las alteraciones que pueden encontrarse. Bueno, algo similar, en vez de ser componente plasmático, será componente plaquetario, que es sumamente importante. Perfecto. Bueno, así que si no tienen muchas preguntas, bueno, yo te dije que iba a tardar 40 minutos, son 20:47, te doy Y, ahora tiempo para ir a lo y de tu suegro, no sé dónde era. sí, espectacular. No, vive acá al lado, así que estoy cerquita Bueno, nomás, cerquita nomás. Yo ahora, justo en vos este momento, tenés joda todos los días. no, bueno, hace rato que no tenemos joda. No, no me quejo. Escucha, mirá, ahí justo te agregué al grupo de chat Ok, para todos, así que cualquier, como siempre, pues esto es ya los que vienen haciendo cursos ya bastante cansador, repetitivo, pero como dijo Mirta, el público se renueva,
Así que Ricardo va a estar en el grupo, cualquier consulta que quieran hacer, lo que le vayan surgiendo durante la semana. Muchas veces en el curso a veces uno no se acuerda o no tiene, o no quiere preguntar o no, o lo hace después y para eso está el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, a partir de mañana jueves ya van a empezar a recibir la clase grabada. Aquellos que no la reciban, por favor, nos van avisando y se las volvemos a enviar. Ricardo, ¿algo más? No, se me ahogó. Ahí está. ¿Qué estás Bueno, tomando? no, si no hay ninguna pregunta más, nos veremos el próximo miércoles. Nos veremos. Sí, preguntas no hay más. Agradecimiento a todos. Así que, gente, nos vemos la semana que viene, que sería miércoles 16 de agosto. ¿Mm? Saludos a todos. Ricardo, ¿está Bueno, bien? gente. Nos vemos. Sí, me atoro nada más. Chao, Hasta chao. luego. Chao, hasta la semana que viene. Chao, chao.